que nosotros vamos a estar realizando, ¿sí? Ahora miren, en la sesión número 1, es decir, en esta clase, lo que vamos a tocar son tablas y formato condicional. En la clase número 2, lo que nosotros vamos a realizar son la validación de datos. La clase número 3, vamos a hablar de las funciones si, la función y, la función o. En la clase número 4, vamos a hablar de la función buscar v, buscar h, la función coincidir y la función índice. En la clase número 5 vamos a hablar de tablas dinámicas, gráficos dinámicos y filtros. En la clase número 6 vamos a realizar la combinación de funciones. Es decir, vamos en este caso a aplicar todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de lo que es nuestro Excel nivel intermedio. ¿Sí? Bien, miren. El pequeño repaso que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a reconocer las principales partes de nuestro Excel o darle un simple repaso, ¿sí? En la parte superior nos indica el nombre del libro, ¿sí? El nombre del libro o también conocido como la barra de título. Ahora, tenemos toda esta parte de aquí en la cual nos indica archivo, nos indica inicio, nos indica insertar, dispositivo. No se le escucha, Miss. Miss, Buenas noches, profesora, no se le escucha. Miss, no se le escucha Bien, nada. No se le muchas escucha, Miss. gracias. No se le Por escucha, favor, profesora. les voy a pedir de que no me silencien, ¿sí? Gracias. Bien, vamos a continuar. Miren, lo que les estaba mencionando es lo siguiente. Tenemos la pestaña, en este caso archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda. Todos estos se conocen como pestañas. Ahora, dentro de cada pestaña incluso existen grupos y dentro de los grupos se encuentran los comandos, ¿sí? Dentro de cada pestaña se encuentran los grupos. Por ejemplo, dentro de la pestaña inicio tengo el grupo portapapeles, grupo fuente, grupo alineación, grupo número, grupo estilos, grupo celdas, grupo edición, ¿sí? Ahora, dentro de cada grupo todavía tienes los comandos. ¿Y qué se conoce como comandos? Los comandos son, por ejemplo, el negrita, cursiva, el subrayado para el grupo fuente. Podemos tener lo que es el fuente, tamaño de fuente, color de fuente, en este caso color de relleno, ¿sí? Cada uno de ellos se conoce como comandos y nosotros ya lo sabemos, en este caso, emplear. Ahora, luego de que nosotros conocemos la parte de los grupos, las pestañas y los comandos, también tenemos una parte muy importante, en este caso, el cual nos indica la parte de los cuadros de nombres. Este cuadro de nombre me indica el nombre de la celda que yo voy a estar seleccionando. Y este cuadro de nombre, ¿sí? Se encuentra en dónde? Por ejemplo, en estos momentos indica en este caso, la celda F7, ¿sí? Miren aquí. En la parte de aquí tenemos el cuadro de nombres. ¿Listo? Ese cuadro de nombres siempre lo vamos a tener presente porque muchas veces vamos a utilizar un rango en este caso, un rango de datos, ¿sí? Un rango que es un espacio que se encuentra, en este caso, ubicado por columnas y por filas. Tenemos el cuadro de fórmulas, ¿sí? El cuadro de fórmulas en donde nosotros vamos a ver todas las funciones que vamos a ir insertando. Luego de ello, recordarles también que las columnas están representadas ¿por quién? Por la parte de lo que es el alfabeto todo en mayúscula. Sí, miren, A, B, C, D, E y así sucesivamente. Ahora,
Las filas están representadas por números consecutivos. ¿Listo? Dentro de cada libro existen varias hojas. Tenemos, por ejemplo, la hoja presentación, hoja temario, hoja tablas, hoja formato condicional, hoja, en este caso, funciones. Asimismo, tenemos los modos de visualización. Los modos de visualización normal, diseño de página, la vista previa de salto de página, el zoom. En este caso tenemos también la barra de desplazamiento horizontal, la barra de desplazamiento vertical, ¿sí? Eso con respecto a hacer un repaso general de nuestro Excel básico, ¿sí? Ahora vamos a entrar a lo que es nuestro curso. Vamos a irnos haciendo clic en la hoja de tablas. Vamos a hablar lo que es tablas y formato condicional. Ahora, por ejemplo, la tablita que se nos muestra aquí es una tablita estática, ¿sí? ¿Cómo yo represento o cómo yo reconozco una tablita estática? Una tabla estática nos habla, en este caso, de que solamente en la celda se va a estar aplicando una fórmula, ¿sí? En cambio, las tablitas dinámicas no se pueden aplicar en una sola celda de la columna, ¿sí? De una columna determinada. Por ejemplo, esta columna le voy a llamar suma, por ejemplo. ¿Sí? Disculpe que me interrumpa. A ver, Disculpe que le adelante. interrumpa. No, hay compañeros que no tenemos el Excel. ¿Nos podría compartir un favor? Porque estamos escribiendo por el chat para que nos puedan compartir el Excel, el archivo, y nadie comenta. A Y yo ver, recién en este caso, me he incorporado al grupo y no me sale vacío, no me sale el archivo. bien, lo voy a volver a reenviar, ¿sí? Ok, gracias, Miss. Muy bien, acabo de volverlo a reenviar, lo descarga para poder trabajar la parte práctica, ¿sí? Ya, Miss, Listo, gracias. muy bien, excelente, ¿sí? Listo, mire, en el tema de lo que es nuestro Excel, tenemos, por ejemplo, esta parte en la cual nos indica tablas, ¿sí? Hasta ahí estamos todos, los espero un poquito. A ver cómo vamos. Bien. Muy bien. Sí, estamos bien. Sí, ahí está. Listo. A ver, Alberto, si acabo de compartirlo o volver a compartir en este caso el tema de lo que es el material al grupo, ¿sí? Para que lo puedan descargar. Sí, profesora, pero lamentablemente no puedo ingresar, no puedo descargar y tampoco puedo agregar al grupo de WhatsApp. Ninguno de los dos me permite unirme al grupo. A ver, voy a volver a enviar el enlace para el grupo B en este caso, porque en el grupo B todavía tenemos pocos participantes. En el grupo A es lo más probable que esté lleno y no les permita ingresar, ¿sí? Buenas noches, compañero. Disculpa, lo que pasa es que tiene que guardar a la persona que lo está compartiendo el link, tienes que guardarlo en tus contactos para que te active el link y puedas ingresar. A ver, voy a volver a compartir una vez más, en este caso para el grupo B. En el grupo B, como les indico, tenemos menos estudiantes para que puedan unirse. En el grupo A lo más probable es que sí ya no nos permita, estamos a tope en el grupo A, ¿sí? Sí, pero también por favor que se comuniquen con tiempo. Mire, ya van a ser 8:30 y no es justo que los que entramos temprano estemos esperando a los demás compañeros. Se sabe que a las 8 tienen que ingresar, inclusive antes de las 8, porque nos están interrumpiendo. Bien, ¿Cuánto tiempo estamos sí. teniendo de clase, por favor?
Claro, Miss, tiene razón. Bien, sí, vamos a tratar de nivelarnos y si no, vamos a tratar de ver en este caso, sí, ya lo he vuelto a compartir, voy a tratar en este caso de volver a reenviar a las personas de aquí un momento, ¿sí? Porque he visto solo que una persona se ha llegado a unir al grupo. Si no, me escriben al interno y yo les voy a estar enviando, ¿sí? Listo, miren. Las tablas, en este caso, vamos a hablar de una tabla estática y de una tabla dinámica, ¿sí? El tema de la tabla estática hace referencia, en este caso, a lo que es tablas que simplemente se aplican, por ejemplo, dentro de la columna varias funciones. En cambio, en una tabla dinámica, solamente puedes aplicar una función, ¿sí? Por ejemplo, voy a realizar una suma, ¿sí? Igual, suma, ¿sí? Estoy aplicando ¿a quién? A la función suma. Por ejemplo, voy a indicar 3 notas. De la suma, ¿de quién? De las 3 notas. De C8, 2 puntos, E8. Cierro el paréntesis y le doy un Enter. Listo. Una vez que yo le di el Enter, ya en este momento me aparece el resultado y no se aplica a toda la demás o a todo el resto de la columna. En cambio, por ejemplo, aquí voy a indicar número 1, ¿sí? Número 2, listo, y aquí indico suma. Por ejemplo, ¿no? Esta tablita de aquí la vamos a convertir en una tablita dinámica. ¿Y cómo se convierte a una tablita dinámica? En esta ocasión voy a, por ejemplo, seleccionar mi tablita y una vez seleccionada mi tablita, voy a irme a donde me indica dar formato como tabla, ¿sí? Deslizo dar formato como tabla y aquí tengo, estoy segura que a todos les aparece esa partecita que nos indica personalizada, pero si abren un nuevo Excel, no les va a aparecer la parte en que indica personalizada. Tenemos 3 formas en las cuales nosotros podemos aplicar el estilo o darle un formato como tabla dinámica. Tenemos un estilo claro, un estilo medio y un estilo oscuro, ¿sí? Cualquiera de los 3 estilos que lo apliquen ustedes se va a convertir automáticamente en una tabla dinámica. Cualquiera en este caso. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este plomito y me indica dónde están los datos de la tabla. Igual I7, 2 puntos, K9, ¿sí? Le indico que la tabla tiene encabezados, porque recuerden que un encabezado de una tabla significa el número 1, número 2, número, en este caso, suma, ¿sí? Es como decirle, el encabezado es el nombre de las columnas que nosotros vamos dando a nuestra tablita. ¿Listo? Le doy clic en aceptar y en esta parte nosotros vemos que nos indica tipo un filtro. Miren, aquí está el filtro o diré una flechita que significa filtro, ¿sí? Este filtro nosotros podemos desactivarlo. En aquí, por ejemplo, automáticamente se te ha habilitado una pestaña adicional de las cuales tú ya tenías. Es la pestaña diseño, el cual trabaja con las tablas, ¿sí? En esta tabla diseño, en el grupo opciones de estilo de tabla, tienes la opción, en este caso, seleccionada. La opción seleccionada es botón de filtro, ¿sí? Le haces clic en el botón de filtro, es decir, lo deseleccionas ese check que estaba activado y simplemente ¿qué ha sucedido? Que nuestra tablita ya no tiene esa parte de la flechita, ¿sí? Que también se le conoce como filtro. ¿Listo? Ahora, ambas tablas parecen ser similares, ¿verdad? Pero, por ejemplo, voy a ingresar números aleatorios, ¿sí? Miren, estoy ingresando números aleatoriamente. Cualquier número,
Y aquí en suma le voy a indicar igual suma, voy a aplicar lo mismo que he hecho en la otra tablita, ¿sí? Igual suma me indica número 1, ¿sí? Número 1. Este número 1 puede ser estos dos números, miren. Número 1 si yo deseo solo 1, pero aquí tenemos que tener en cuenta algo que me indica arroba número 1. ¿Quién es el número 1? Es el encabezado o el nombre del encabezado de mi tabla, es decir, de esa columna, ¿sí? Si tú seleccionas ambos, ¿qué te dice? Igual suma tabla 1 entre paréntesis arroba número 1, dos puntos, número 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que se está seleccionando no son las celdas, sino toda la columna, en este caso, para el cual se está mostrando. Cierro, por ejemplo, con un paréntesis, le doy un enter y miren, automáticamente, ¿a cuál se está aplicando? En este caso se está aplicando a los dos. Por ejemplo, voy agregando más, 13 y miren, la suma se está realizando de forma automática. Es decir, en esta columna solo puedo realizar una operación. Por ejemplo, miren, en la segunda, en este caso, le voy a poner también el tema de lo que son los bordecitos. Y aquí, por ejemplo, en la segunda, en este caso, en la celda F9, por ejemplo, yo le voy a introducir igual, por ejemplo, nota 2 menos nota 3, que sería D9 menos E9. Le das un enter, solo se aplica a la celda, no se aplica a toda la columna. Pero, por ejemplo, en la segunda, en este caso, en el segundo espacio en el cual de la columna yo puedo editar, le voy a ingresar, ¿sí? Es decir, en el K9. Voy a indicar igual número 1 menos número 2. Y aquí, miren, no me selecciona las celdas. En aquí me tendría que decir, en este caso, I9 menos J9. Pero, ¿qué pasa? No me menciona de ese modo. Simplemente me dice arroba número 1 menos arroba número 2. Y ese número de 1 o número 2 sabemos que es el nombre de la columna, ¿sí? Es decir, el encabezado que está en este caso con ese nombre para la columna número 1, para la columna número 2. Y si yo le hago enter, ¿qué ha pasado? Miren, automáticamente esta función se ha aplicado a toda la columna, ¿sí? A toda la columna. Pero si nosotros hemos visto, solo le he aplicado en la segunda. Yo solo quería que se muestre en la segunda. Pero por ser una tabla dinámica, simplemente se tiene que mostrar en toda la columna, ¿sí? En toda la columna. Ahora, en esta columna, solamente, como les indicaba, pueden realizar una sola operación, ¿sí? Esa es una de las diferencias que existe entre una tablita estática, como se nos muestra aquí. La tabla más grande es una tablita estática y la tabla más pequeña es una tabla dinámica. Ahora, otra de las, en este caso, otra de sus características o de las diferencias entre una tablita estática y una tablita dinámica es de que, por ejemplo, en la tablita dinámica, simplemente, ¿qué va a pasar? Nos va a mostrar, por ejemplo, yo voy agregando más registros, por ejemplo, 10, ¿sí? Miren, ya va realizando la suma. Con la segunda, que no existe nada, obviamente, si yo le agrego un valor, por ejemplo, a ver, aquí ingresado 77, no se ve porque en este caso, miren, el color está haciendo de color blanco mi texto, ¿sí? Le he puesto negrita para que se visualice. Le pongo, por ejemplo, 1. 10 menos 1, 9. Está realizando la resta, ¿sí? Y se aplica, yo no le he dicho, o yo no en este caso, por ejemplo, ¿no?
Si yo quiero que se aplique toda la columna en una tabla estática, yo tengo que ubicarme en la parte inferior de mi celda y me aparece un símbolo de más, ¿sí? Un símbolo de más bien delgadito, hago un clic y deslizo hacia la parte de abajo. Una vez que yo he deslizado, se aplica toda la fórmula a toda esa columna. Yo no he hecho lo mismo aquí, en cambio en la tabla dinámica, basta que tú vas introduciendo valores, ¿sí? Miren, otra vez está con color blanco el texto. Miren, vas introduciendo los valores y se va realizando automáticamente la operación, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a introducir, por ejemplo, 13 menos 2, 11. Se va haciendo automáticamente la operación. Pero, por ejemplo, aquí, yo voy a ingresar 17 y 4, por ejemplo, aquí 3, simplemente, ¿qué hace? A ver, aquí he jalado hasta esta parte, si no me equivoco. ¿Sí? A ver, mire, voy a agregar más valores aquí. ¿Qué pasa? No está realizando ninguna operación, ¿sí? Si quiero que yo realice la operación que se encuentra en la parte superior, tengo que ubicarme en la parte inferior de mi celdita, con un clic, deslizo hacia la parte de abajo y se aplica la función o la operación, en este caso, que yo quiero realizar en esa columna, ¿sí? Se realiza. Y dentro de una tabla estática puedes introducir más funciones, es decir, más de una función dentro de una misma columna. Puedes introducir, por ejemplo, ¿no? Igual, nota 1 menos nota 3, es decir, D9 menos C9. Un enter, ¿sí? Y te aparece 1. Ahora, puedes introducir la multiplicación, por ejemplo, nota 2 por nota 1, por ejemplo, le das un enter. Puedes introducir la división, igual, nota 2 entre la nota 3, por ejemplo, ¿sí? Y miren, puedes introducir varias funciones dentro de una misma columna. Ahora, dentro de tu tablita dinámica no puedes introducir, ya lo hemos comprobado, por más que introduzcas la fórmula en la segunda celda o en la última celda, siempre se va a aplicar, en este caso, la misma función o la misma fórmula para todos, ¿sí? Para toda la columna. ¿Listo? ¿Se entendió cuál es la diferencia en este caso de utilizar una tabla estática con una tabla dinámica? ¿Sí? ¿Se entendió? Miss, buenas noches. Una pregunta. Sí, profesora. Sí, profesora. A ver, adelante. Miss, mi consulta es, en la tabla dinámica, a la hora que usted pone el igual, tabla número 1, sale un arroba. ¿Cómo aparece ese arroba? A ver, en ocasiones, según la versión de nuestro Excel, puede aparecer el arroba o como también no. Puede solamente aparecerte en este caso número 1 menos número 2, el nombre de tu encabezado sin el arroba, ¿sí? No hay ningún problema. Lo que sí tiene que aparecer es el nombre del encabezado, ¿sí? Lo único que yo he realizado es igual, por ejemplo, ¿no? En este caso, selecciono la celda y automáticamente aparece, miren, no escribo nada, solo selecciono la celda, más selecciono la otra celda y aparece el número 2. Puede que aparezca el arroba en tu versión de tu Excel como no también, ¿sí? Lo que sí tiene que aparecer es el nombre de la columna, ¿sí? Le doy un enter y automáticamente todo realiza la suma. Miss, otra ¿Sí, consulta. A ver, adelante. Sí, mire, no sé, yo tenía entendido que la tabla dinámica
Es la tabla que aparece si, por ejemplo, le da clic en alguna celda de la que nos dice que es tabla dinámica, va a aparecer una opción que dice resumir con tabla dinámica, que también se puede hacer con digamos, las tablas estáticas. Y cuando se le da esa opción de resumir con tabla dinámica, es diferente, porque ahí es más o menos que nos muestra datos generales, se puede ordenar en columnas, en filas y sumar. Pero es diferente, entonces no sé si esta segunda tabla, en realidad es la tabla dinámica, o cuando se le da la función insertar tabla dinámica, ¿no? Ahí tengo una duda con la terminología, porque para mí la primera no es tabla, simplemente son celdas de Excel con cierto diseño, ¿no? La segunda para mí sería tabla, y ahí también en el Excel dice herramientas de tabla. Y tabla dinámica sería lo que a mí me sale con insertar, en la función insertar tabla dinámica, ¿no? O en la segunda, resumir con tabla dinámica. Entonces, no sé, tengo esa duda. A ver, sí, bien, respondiendo a tu duda, existe otra forma de nosotros realizar el formato de la tabla dinámica, no solo como dar formato como tabla. También lo podemos hacer a través del insertar, pero para no confundirlos esta primera clase, yo les estaba enseñando con lo que es dar formato como tabla. Pero ya que se toca el tema, sí, existe en este caso la tabla dinámica, que lo podemos hacer desde cero o a través de tablas dinámicas recomendadas, que la vamos a hacer específicamente una clase, ¿sí? Cuando vemos el temario tenemos tablas dinámicas, gráficos dinámicos y filtros. En la clase número 5 lo vamos a avanzar más a profundo, pero estas tablas dinámicas ya tienen otro formato para nosotros ir trabajando. Es decir, que en este caso tienes que saber cómo está estructurada esta tabla dinámica, ¿sí? Esta tabla dinámica es muy diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados. Si bien es cierto, mencionas de que sí, esta parte Claro, es diferente. de la tabla primero que les indico que es una tabla estática. Esta tabla estática, o que significa para en algunos casos simplemente se le está aplicando un diseño que le da una forma a que si fuera una tabla, pero que también se puede trabajar como tabla, ¿sí? Estas tablitas son tablas estáticas, también se les conoce como tablas estáticas porque tienen esa forma, ese formato. Ahora, el uso que nosotros le vamos a dar a esta tablita de aquí es en este caso para familiarizarnos un poquito mejor, porque si nos vamos a hablar de tablas dinámicas, netamente vamos a tener que entender la estructura, vamos a tener que ver en este caso cómo es que se genera una tabla dinámica desde cero, porque a través de un dato o de los datos que ya se tiene, se requiere en este caso mostrar cierto tipo de dato para nosotros entender mejor una tabla. Si bien es cierto, sabemos que las tablas almacenan bastante información. Aquí, por ejemplo, les muestro una tabla simple que no está muy quizá al detalle, ¿no? Y vamos viendo que, por ejemplo, si hacemos un inventario, vamos a tener entre los precios unitarios, precios por mayor, etcétera, ¿sí? Vamos a estar viendo incluso precios por el tema de proveedores y vamos a tener una tabla bastante amplia y solo voy a querer en este caso con este tipo de tabla dinámica utilizar un fragmento o solamente que me muestre una parte de la tabla, ¿sí? Por eso es que por esta clase, para poder un poquito diferenciar entre una tabla estática y una tabla, en este caso dinámica, lo estamos haciendo a través de lo que es la pestaña inicio y le estamos dando un formato de tabla, ¿sí? Pero no se preocupen, lo vamos a trabajar ese tema con más, en este caso, profundidad en la clase número 5. ¿Sí? Sí, ok.
Muy bien. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo sí, Miss, buenas noches. A ver, adelante. Sí, Miss, disculpe la molestia. Necesariamente, bueno, yo sé un poquito de Excel básico y la verdad que me escribí para Excel intermedio y veo más que todo, creo que promedio sí he tocado. Eso también está en Excel intermedio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a manera de ejemplo, nosotros estamos realizando algo simple como introducción. Sabemos que todos no nos encontramos en un mismo nivel. Si bien es cierto, hay personas que ya hemos llevado el básico, hay algunos que tenemos conocimientos previos y estamos tratando de nivelarnos casi todos al mismo nivel para poder ir continuando, ¿sí? Esta clase es un poquito tipo introductorio y para nivelarnos y estar todos en un mismo nivel, ¿sí? ¿Sí? Miss, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Miss? Disculpe, ¿podría repetir nuevamente la forma de cómo se crea esa tabla dinámica, por favor? Bien, vamos a volverlo a repetir, ¿sí? A ver, miren, las tablas dinámicas nosotras la podemos en este caso realizar del siguiente modo. Por ejemplo, vas a crear en este caso tu encabezado, ¿sí? Vas a introducir tu encabezado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Le hemos introducido número 1, número 2 en este caso. Vamos a poner, por ejemplo, otro encabezado si desean el mismo, ¿sí? El mismo si lo desean. Vamos a realizarlo del siguiente modo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner referencia 1, ¿sí? Referencia 1 en la siguiente celda, referencia, a ver, en esta parte está con un texto blanco, ¿sí? Listo, ahí está. Referencia 2. Y aquí, por ejemplo, le vamos a poner operación, ¿sí? Listo. Una vez que nosotros tenemos de este modo, por ejemplo, ya introducido el tema de los encabezados, nosotros vamos a realizar del siguiente modo. Selecciono todo el fragmento, en este caso todo un rango de celdas, en los cuales yo, por ejemplo, considero que vamos a nosotros tener todos los datos de mi tablita, ¿sí? Esto se puede en este caso ir ampliando si tú lo deseas, ¿sí? Si tienes más registros. Seleccionas y le vamos a dar clic en todos los bordes, ¿sí? Todos los bordes, ¿para qué? Para que tenga en este caso una forma de una tabla. Ahora, seleccionas toda tu tablita y te vas a ir a lo que es el grupo estilos, dar formato como tabla, deslizas y aquí puedes utilizar cualquiera de los estilos, sea un estilo claro, un estilo medio o un estilo oscuro, ¿sí? Cualquiera de ellos. Ahora, yo, por ejemplo, selecciono un estilo claro, ¿sí? Aquí me indica dónde están los datos de mi tabla. Como ya nosotros lo hemos seleccionado, no hay ningún problema, ya nos lo podemos cambiar. Selecciono que la tabla tiene encabezados, porque recuerden, el encabezado es el nombre de mis columnas. En este caso es referencia 1, referencia 2 y operación. Le doy clic en aceptar y miren, automáticamente mi tablita ya tiene en este caso un diseño, ¿sí? Ahora, automáticamente también se te activa la pestaña de diseño en el grupo opciones de estilo de tabla. Ahí nosotros tenemos en la opción que nos indica botón de filtro, ¿sí? Hago clic en el botón de filtro y se quita la parte de las, en este caso, flechitas, ¿sí? Las flechitas. A ver, ¿por qué le estoy quitando el tema de los filtros? No estamos utilizando en esta clase los filtros
va a haber una clase específica en la cual vamos a utilizar filtros y vamos a tocar los diferentes tipos de filtros que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, si deseas, le puedes dejar con el tema del filtro, no hay ningún problema. Eso ya es a gusto de cada uno de ustedes. Pero yo considero que no es necesario el filtro si vamos viendo, por ejemplo, la comparación de las tablitas, no tienen el tema del filtro, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí, ¿no te ha gustado el estilo que has aplicado? Te vas a estilos de tabla, deslizas y puedes seleccionar cualquiera. Por ejemplo, quieres con un encabezado celeste, un encabezado amarillo, no sé, quizá un encabezado negro, ¿sí? Cualquiera de ellos puedes irlo cambiando según a lo que tú requieras. Ahora, en referencia 1 podemos introducir valores de forma aleatoria, ¿sí? De forma aleatoria, cualquier valor que tú desees. Ahí está, por ejemplo, los valores que yo voy introduciendo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí, en la operación, yo puedo realizar cualquier tipo de operación. Vamos a poner igual, ¿sí? Igual, por ejemplo, referencia 1, hago clic, miren, aquí, en la celdita, y automáticamente te aparece el texto, @referencia 1. Ahora, si no te aparece con arroba y solo te aparece con referencia 1 de frente, no hay ningún problema, ¿sí? Ese tema de los nombres va a aparecer en este caso de acuerdo a la versión de tu Excel, ¿sí? O incluso de acuerdo al estilo que genera tu Excel. Menos, por ejemplo, o puedes hacer la multiplicación que se represente en este caso en el Excel con un asterisco, ¿sí? Asterisco. Y selecciono la otra, en este caso, la referencia número 2 o la celda número 3 que está indicando aquí, ¿no? Y te indica referencia número 2. Le das un Enter, se ha aplicado automáticamente a toda la columna, es decir, a las 3 celdas. Y a medida que tú vas incrementando más valores, miren, por ejemplo, ahí está, miren, vas incrementando más registros, se va aplicando el tema de la función de esa misma columna, ¿sí? A ver, si nosotros queremos copiar y pegar esta misma tabla, lo que va a suceder es de que simplemente se va a copiar, miren, por ejemplo, control C, selecciono, control C, o le das un anticlic y le das copiar, ¿sí? Y por ejemplo, con el más voy a abrir otra hoja. ¿Qué va a pasar en este caso? Miren, control V y se pega del mismo modo. Es decir, tiene la misma, en este caso, la tabla dinámica se copia tal como está, ¿sí? Con su encabezado, con todos sus registros, con la operación que tú estás realizando. ¿Por qué? Porque simplemente estás copiando y pegando. Ahora, si no quieres que en este pegado, por ejemplo, se muestre el tema de lo que es la tabla dinámica, simplemente haces donde vas a pegar, seleccionas tu celda, un anticlic, y aquí pegado especial. Y aquí lo que tienes que ver es solamente pegar valores, ¿sí? Cuando le pones pegar valores, simplemente esta tablita ya no es dinámica, simplemente es una tablita estática, ¿sí? Una tabla estática. Cuando solo pegas los valores. Pero también, en este caso, te está mostrando el tema de la operación. Pero si te vas aquí a la fórmula, no te indica qué fórmula has ido aplicando. Solamente te indica el valor, ¿sí? Pero en cambio, en la tabla dinámica, sí te indica la operación. Miren aquí en el cuadrito de fórmula. Te indica la operación que has insertado. Y una tabla que solo has pegado los valores, no te va a mostrar esa operación, ¿sí? O alguna otra función que tú has podido insertar. ¿Listo?
Hasta ahí Una estamos. consulta, disculpa. A ver, adelante. Sí, quería hacerle una consulta. Si yo, por ejemplo, no sé, en el trabajo me envían un Excel donde toda la hoja está con un tema de tabla dinámica, ¿cómo yo podría quitar la tabla dinámica a todo un Excel? Bien, lo que podrías hacer, por ejemplo, ¿no? Como, digamos, esta es mi tablita. Lo que estábamos haciendo es, por ejemplo, copiarlo, ¿sí? Copias, generas una nueva hoja, ¿sí? Con el más, una nueva hoja, que te voy a decir hoja número 2 en este caso, porque se está guardando de forma, a ver, nuestro Excel, de forma en este caso ya interna, nos manda un nombre por defecto, ¿sí? Por el cual nos dice hoja número 2. Seleccionas, por ejemplo, aquí yo quiero pegar esa tablita que yo he ido copiando, ¿sí? Que es una tablita, en este caso, dinámica. Le doy un anticlic, pegado especial, ¿sí? De aquí nos dice pegar valores. Aquí te va a aparecer esta partecita del icono con un pincel que te indica solamente vas a pegar el tema de formato de valores, ¿sí? El formato de valores o formato de valores sin ningún, en este caso, sin ningún formato, solamente los valores. Ahora, existe el tema de pegado de valores. Cuando haces pegado de valores, mira, solo te muestra todos los valores que ha realizado o todos los datos que están sin ningún, en este caso, sin ningún formato. Ahora, por ejemplo, quiero que conserve el formato, pero no la tabla dinámica. Le doy un anticlic. En este caso, a ver, se ha deseleccionado. Voy a hacerle un control C. Y aquí un anticlic, ¿sí? Y aquí pegado especial. Y finalmente solo quiero el pegado del formato de los valores, pero solamente todos sus valores. ¿Y cómo sé que se ha pegado sin decir que es una tabla dinámica? Porque cuando yo hago clic en cualquiera de sus elementos, no se me habilita la pestaña de diseño, ¿sí? No se me habilita. Pero cuando yo me voy, por ejemplo, aquí a la tabla, cualquier espacio que yo realice el clic, aquí tengo habilitado mis herramientas de tabla, la pestaña diseño. Si yo hago clic, por ejemplo, en esta tabla estática, miren, no aparece esa pestaña. Solo cuando es una tabla dinámica aparece, ¿sí? Haces clic en ahí, incluso te indica el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama tu tabla? Tabla número 2, ¿sí? De ese modo, podemos hacer que una tabla, en este caso dinámica, se convierta a una estática. Genial, gracias, Miss. Muy bien, ¿sí? Listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, Miss, buenas noches. Una consulta. ¿Cómo puedo hacer aparecer la barra donde sale nombre de la tabla, la función fx, donde está ahí? No lo tengo en mi Excel. A ver, lo tenemos en todo caso, a ver, de este modo. No se muestra en este caso el tema de lo que son los comandos ni los grupos. Solo te muestra las pestañas. Ya, pero si yo quiero que aparezca todo, incluido esa barra que está en blanco donde dice 15. Ah, ok. Mire, lo primero es en el tema de lo que son la parte de las pestañas, los comandos, le podemos hacer clic al costado de iniciar sesión, ¿sí? Hay un icono con una flechita para arriba, le haces clic y aquí le tienes que indicar mostrar pestañas y comandos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y ya te vas a tener la parte de los comandos, de los grupos. Ahora, el tema de aquí que no te muestra, por ejemplo, el tema de la barra de fórmulas, es porque en aquí, por ejemplo, tienes este icono, una flechita para arriba. Debe estar de este modo, ¿sí? Aunque incluso en
Debería de estar mostrándote con toda normalidad. Pensé que no te iba a mostrar. Sí, con el icono de la barra de fórmulas. ¿Cuál flechita me dice? ¿Cuál flechita? Aquí hay, al costado tenemos un pequeño icono, ¿sí? Ahí Ya. lo tenemos, que se podría estar en este caso, ocultándose. Nada. Profesora, está en vista y dice mostrar barra de fórmulas. Claro, también de este modo lo podrías estar mostrando, ¿sí? Incluso la línea de cuadrícula se puede ocultar. Miren, no se ve el tema de las celdas porque en este caso se encuentra deshabilitado. Cuando lo habilita se muestra el tema, por ejemplo, de encabezados también, ¿sí? Ahora aquí en la barra de fórmula, por ejemplo, lo deshabilitas si no tienes nada de tu barra de fórmulas, ¿sí? Ok, ya lo encontré. Gracias. Gracias, amigo. Muy bien. Listo. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda? Continúe, Miss. Muy bien, ¿sí? Perfecto. Mire, ahora, hay otro estilo en el cual nosotros, en la parte del inicio, en el dar formato como tabla, y tenemos la tabla personalizada. Esta tabla personalizada, por ejemplo, nosotros no lo tenemos, bueno, en este caso, si paso por encima de esa tabla personalizada, indica mi nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso yo le he puesto esa tabla que se llame con ese nombre. ¿Y cómo genero una tabla personalizada? Es decir, no tengo aquí ninguno de los colores que se muestra o no quiero utilizar ninguno de ellos. Quizá ya sea porque en mi empresa se utiliza un estilo o un color diferente al que se tiene por defecto nuestro Excel que nos muestra, ¿sí? Puede ser, o no sé, o yo quiero tener un estilo propio en mi tabla, ¿sí? ¿Cómo yo genero esta tabla personalizada? En la parte de aquí, en la parte de abajo, tenemos lo que es nuevo estilo de tabla y nuevo estilo de tabla dinámica. Lo que vamos a seleccionar es nuevo estilo de tabla, ¿sí? Hacemos clic en nuevo estilo de tabla y en aquí nosotros tenemos, por ejemplo, nombre. En aquí nos indica la parte del nombre, estilo de tabla 01. Por ejemplo, yo le voy a poner Excel, ¿sí? Cualquier nombre que tú quieras le puedes introducir en esta parte. Ahora, para nosotros iniciar con el tema de darle un estilo propio, tenemos que empezar por la fila del encabezado, ¿sí? El encabezado, por lo general, tiene un colorcito. Le vamos a dar aquí clic en formato. Cuando le doy clic en formato, me va a aparecer la siguiente ventana, en el cual se muestra, por ejemplo, formato de celdas. ¿Qué color de fuente quieres? Si quieres que se esté incluyendo todos los bordes. Por ejemplo, yo le voy a incluir todos los bordes de color negrita, ¿sí? Solamente le hago un clic en contorno, clic en interior y se selecciona todos los bordes. Ahora, en relleno, por ejemplo, yo quiero que mi tablita, no sé, quizás que sea un verde o un celeste, o quizá dentro de estos colores no encuentro el color que yo quiero utilizar, ¿sí? No encuentro el color. Me voy a ir donde dice más colores y aquí tenemos, por defecto nos debe de estar mostrando de este modo, es decir, el color estándar, ¿sí? El color estándar, que puedes ir seleccionando cualquiera de los valores, que es un poquito más extenso de lo que ya teníamos, ¿sí? Ahora, aún todavía no encuentras el color que tú quieres, por ejemplo, dentro de los colores estándar. Te puedes ir a la pestañita que te indica al costado de estándar, personalizado, ¿sí? Aquí en estilo personalizado vas a representar, bueno, los colores se representan por el RGB, que son valores, en este caso, de rojo, verde y azul, que están en este caso, que varían del 0 al 255 los colores, ¿sí? Para cada uno de ellos.
Ahora, vas seleccionando un color. Aquí en esta barrita de aquí tienes, por ejemplo, de lo más bajito a lo más oscuro, ¿sí? Al color que tú deseas. Y aquí se va viendo el color nuevo y el color actual que tú tienes. Por ejemplo, yo quiero ese color, ese verde, por ejemplo. Le doy un clic en aceptar y aquí se muestra. Aquí nos muestra el color el cual se va a aplicar. Si es este color, le voy a poner simplemente aceptar. Y miren, aquí en la vista previa ya se muestra el color. Lo siguiente que nosotros vamos a realizar es la primera fila, ¿sí? Primera franja de filas. Es decir, después del encabezado, ¿qué color yo quiero que vaya? ¿Sí? Formato, en los bordes vamos a aplicarle el contorno y el interior. Aquí en relleno puedes aplicarle cualquier color. Ahora tienes el color, por ejemplo, en este caso podrías aplicarle un color verde, ¿sí? Un color verde bajito. O un verde así, oscuro. Y aquí le das efectos de relleno. Por ejemplo, tú quieres que el efecto de relleno, aquí te indica color 2, ¿no? Hemos indicado que podría ser un color verde en este caso, ¿sí? Miren, este es el color, o bueno, el estilo en el cual se va a mostrar, ¿sí? Tienes estilos de sombreado horizontal, vertical, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, desde la esquina, desde el centro, cualquiera de ellos que tú desees, ¿sí? Yo voy a utilizar el horizontal, ¿sí? Miren, este estilo, o este de aquí, le puedo utilizar una variación. Tienes color 1 y color 2. Puedes seleccionar incluso el color 1 y el color 2, ¿sí? Puedes irlo seleccionando. Le das clic en aceptar y aquí te muestra cómo es que se está aplicando el color, ¿sí? Le doy clic en aceptar y miren, ya me está mostrando en aquí cómo se está aplicando a las primeras franjas de las líneas, ¿sí? De las filas en este caso. Luego voy a aplicar a la segunda franja de filas. Formato, por ejemplo, le puedo poner un color de trama, ¿sí? Un estilo, por ejemplo. Este estilo, si yo deseo, o no sé, un estilo, este estilo, por ejemplo, un color de trama, el verde, si yo deseo, ¿sí? Tratar en este caso de utilizar también colores que estén siendo un poquito degradé, ¿sí? Colores bajos si quieren de preferencia, si no pueden utilizarlo cualquiera de ellos, ¿sí? Le doy clic en aceptar y miren, ya se ha aplicado. Ahora, esta segunda franja de filas voy a volver a darle el formato porque me he olvidado del borde, contorno e interior. Ahora sí, miren, esta es la vista previa de nuestra tablita. Si le doy clic en aceptar, ya se encuentra en este caso utilizando o he creado mi propio estilo de tabla. Le voy a aplicar a esta misma tablita, le hago clic en cualquiera de ellos y, por ejemplo, si te vas a diseño, deslizas y aquí tienes la tabla personalizada. Ahora, lo mismo en inicio, aquí también tienes ya, miren, ya no está con mi nombre nomás, sino que también tienes la parte del Excel que se encuentra personalizada. Le haces clic y miren, ahí está el nuevo estilo que yo he ido creando, ¿sí? Que yo he ido creando. Por ejemplo, no te gusta de ese modo, sino que te hubiera gustado quizá este verde que esté aquí, ¿sí? En la segunda franja y este color un poquito blanco que se encuentra en la primera franja. Simplemente te vas a dar formato como tabla, seleccionas tu tablita, un anticlic y le das clic en modificar. Primera franja de filas, formato, por ejemplo, relleno no querías de este modo sin color. Simplemente seleccionas el color de trama, el color en este caso que tú desees, por ejemplo, este verde si yo quiero, aceptar, ¿sí? Ahora, la segunda franja de filas, quizá no quería ese color, efectos de relleno, por ejemplo, selecciono, no sé, un color,
¿sí? El otro también. Y le doy en este, por ejemplo, ese estilo, le doy clic en aceptar y aceptar. Ahora miren, ya he cambiado el diseño de mi tablita. Puedo irlo modificando estas tablas personalizadas, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos? Si hemos logrado realizar nuestro propio estilo de tabla. Sí, sí se pudo. Gracias. Muy bien, Katia. Sí, Miss, correcto. Muy bien, Giovanna. Muy bien, Juan Carlos. ¿Sí? Perfecto. Profesora, sí se pudo. Vamos a continuar al siguiente, que nos indica formato condicional. ¿Sí? Este formato condicional nos habla, por ejemplo, voy a seleccionar esta primera columna que me indica nota 1, ¿sí? Nota 1. Ahora, una vez seleccionado, al costado de dar formato como tabla, tengo formato condicional. Deslizo este formato condicional y aquí yo puedo visualizar que tenemos reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de colores. Por ejemplo, ¿sí? Voy a utilizar estas reglas para resaltar celdas. ¿Es mayor que? Mayor que, por ejemplo, mayores que 13. No, puedo indicarle mayores que 10.5. ¿Sí? O en este caso, mi Excel trabaja con coma. ¿Sí? Mayores que 10,5 me indica que voy a resaltar estos campos con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Lo correcto para una nota probatoria sería un color azul, ¿verdad? Deslizo y voy a buscar un formato personalizado, ¿sí? Selecciono ese formato personalizado y aquí, por ejemplo, color de relleno, puedo darle un color quizá bajito, ¿sí? ¿Puede repetir, por favor? Me perdí, la conexión no me daba. Muy bien, excelente. Lo vamos a repetir, ¿sí? Voy a cancelarlo, simplemente cancelamos. Y aquí donde nos indica la hoja de formato condicional, voy a seleccionar esta primera columna que me indica nota 1, ¿sí? Una vez seleccionado, me ubico aquí en el grupo estilos, donde me indica formato condicional, ¿sí? Deslizo este formato condicional, reglas para resaltar celdas, ¿sí? Y finalmente digo, es mayor que. Ahora, una vez que voy a hacer clic cuando dice es mayor que, aquí simplemente me muestra la siguiente ventana. Esta pequeña ventanita, ¿sí? Mírame. Va a estar mostrándonos. A ver, ¿alguien quería participar? Bien, vamos a continuar, ¿sí? Mire, aquí nos aparece esta ventanita con el título es mayor que. Por ejemplo, mi Excel, en el caso mío, mis decimales trabajan con coma. Si yo le pongo con punto 10.5, no se va a seleccionar nada. Miren, la columna no se está seleccionando nada. Si tu Excel trabaja con punto, ya debe estar seleccionándose, ¿sí? Ahora, por ejemplo, 10,5, porque mi Excel trabaja los decimales con, en este caso, con coma, ¿sí? Como me indica mayores que, incluso no puedo utilizar el decimal, simplemente le indico 10. Ahora le voy a indicar, lo correcto para notas aprobatorias es que sea el relleno de color azul. Deslizo y voy a buscar aquí formato personalizado. ¿Por qué formato personalizado? Porque nosotros vemos que tenemos solo relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Tenemos relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Relleno verde con texto verde oscuro. Relleno rojo claro,
texto rojo, borde rojo. No hay nada que me indique, en este caso, que sea de color azul, ¿sí? Formato personalizado, y aquí selecciono el azul que yo desee. Y en fuente le puedes indicar que sea un azul oscuro, ¿sí? Para que en este caso, sea visible. Incluso le puedo poner negrita todavía. Le doy clic en aceptar y miren el color que se está introduciendo. No me gusta ese color, puedo irme al color de relleno, no sé, utilizar un color quizá un poco más bajo, ¿sí? Le doy clic en aceptar. ¿Y qué formato ya tengo aquí? Todas aquellas notas aprobatorias, ¿sí? Si nosotros visualizamos, tenemos todas las notas aprobatorias de color azul. Y las desaprobatorias le vamos a indicar que sean de color rojo. Vuelvo a seleccionar la columna nota 1, formato condicional, deslizo, reglas para resaltar celdas y le voy a indicar es menor que, ¿sí? Es menor que. Le hago clic y ahora sí me va a aparecer la siguiente ventana. Menores que 13, pero las notas desaprobatorias son menores que 11. Recuerden, cuando digo menores, no tome el valor de 11 en cuenta, a menos que diga menores iguales, ¿sí? Ahora, en este caso nos indica relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Si quieres, lo puedes dejar como está, porque es un color, en este caso, que se representa a las personas desaprobadas, si es que tú lo deseas, ¿sí? Simplemente le doy clic en aceptar y ya tengo aplicado ese formato, ¿sí? ¿Qué se ha aplicado? ¿Qué formato? Simplemente, según el valor que tiene, por ejemplo, en vez de 14 le voy a poner 9 y miren, automáticamente, ¿qué pasa? Se ha cambiado de color, en este caso azul, a color rojo, ¿sí? Hemos realizado esta primera condicional. A ver, vamos. Sí, Miss, sí. Todo claro. Sí, Miss. Chévere. Sí, Miss, Listo. ok. Eso es el primero, en este caso, para lo que son mayores que y menores que. Ahora, valores entre, por ejemplo, cuando indicas valores entre, tienes que indicar, por ejemplo, voy a seleccionar la columna de nota 2 y aquí en formato condicional le voy a dar datos entre, ¿sí? Datos entre, por ejemplo, ¿no? De 11 a 20, ¿qué son? Valores aprobados, ¿sí? Valores aprobados. Y aquí, por ejemplo, le voy a dar un estilo personalizado y ya no quiero que sea un color, en este caso de relleno, solo color de fuente. Le voy a dar rojo, en este caso azul oscuro, negrita, ¿sí? Solamente azul oscuro y negrita para todas aquellas notas aprobatorias. Aceptar. Listo. Otra vez el mismo. Con valores entre, por ejemplo, de 9, en este caso vamos a indicar, de 8 a 10, ¿sí? De 8 a 10, por ejemplo, van a ser todas aquellas personas que van a subsanar, por ejemplo, con un examen. Deslizo la parte de, en este caso, del formato que se le va a dar, busco el formato personalizado y aquí en el formato personalizado, en vez del color, yo voy a indicar, por ejemplo, que sea un anaranjado, negrita todavía, ¿sí? A aceptar. Listo, ahí está el segundo formato. Ahora, el tercer formato, por ejemplo, datos entre, le voy a indicar que sea de, en este caso, de 0 a lo que es 7, ¿sí? De 0 a 7, que se encuentren desaprobados, es decir, simplemente texto de rojo, ¿sí? Texto rojo y le voy a, o si yo deseo formato personalizado, color rojo, ¿sí? Le vamos a poner negrita,
Le doy a aceptar, aceptar. Miren, los colores en este caso van variando, ¿sí? Voy a hacerle un poquito, en este caso, de zoom para que ustedes lo vean. Y en esta parte ya, con lo que le he hecho zoom, vamos viendo un poquito más claro los colores. Sí, miren, vamos viendo nota 10, que son notas para subsanar de 8 a 10, se muestran de color anaranjado, las desaprobados se muestran de color rojo, miren, y el resto que se encuentra aprobado se muestra de color azul, según lo que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, en vez del 11 le pongo un 9, cambia por un color anaranjado, ¿sí? Listo, ya tenemos aplicada en este caso la parte de lo que es el segundo formato condicional. Listo. Ahora miren, dentro de los formatos tenemos es igual a y texto que contiene. Este es igual a y texto que contiene son similares. Por ejemplo, aquí en turno, aquí por ejemplo, le voy a dar formato condicional y le vamos a indicar, por ejemplo, es igual a día, ¿sí? Deslizo, por ejemplo, le puedo dar relleno amarillo con texto amarillo oscuro, ¿sí? Aceptar. Ahora, la siguiente condicional que yo le puedo introducir puede ser también texto que contiene. Por ejemplo, el texto que contiene noche, ¿sí? ¿Qué formato va a tener? Relleno verde con texto verde oscuro. Le doy clic en aceptar y miren, trabaja de una forma similar. Ahora, ¿solo trabaja con texto? No. También puede trabajar con lo que son números, ¿sí? Con lo que son números. No hay ningún problema. Solo que en vez de texto tienes que introducirle números. Ahora tenemos la parte de la nota número 3. Si yo selecciono esta nota número 3, por ejemplo, le voy a dar en este caso formato condicional. A ver, ¿qué más nos falta? Es igual a texto que contiene. Una fecha es lo mismo que texto que contiene, ¿sí? Ahora, los valores duplicados se van a seleccionar de un solo color. No hay ningún problema en esa parte. Los que más se aplican son es mayor que, menor que, entre, es igual. Hasta incluso podemos utilizar texto que contiene y una fecha. No se utiliza mucho el tema de valores duplicados. Ahora aquí, por ejemplo, reglas para valores superiores e inferiores. Este de ahí lo vamos a trabajar con la columna de sueldo, ¿sí? Dar formato condicional y aquí reglas para resaltar, en este caso, valores superiores e inferiores. 10 superiores, por ejemplo, con rojo, está bien, ¿sí? Ahora, nuevamente, seguimos. En este caso, 10 inferiores, ¿sí? 10 inferiores, pero ya también que sea con relleno verde, ¿sí? A ver, ahora, en este caso, lo que va a hacer es los 10 valores inferiores comparado con los 10 valores superiores, nos va a ir mostrando, ¿sí? A ver, permítanme un momento. Listo. Ahora sí, mire, en este caso vamos a indicarle los 10 valores inferiores y los 10 valores superiores. Le doy clic en aceptar y se van pintando del color que les corresponde. Vamos a introducirle en este caso el 10% de valores superiores, que en este caso, como son valores superiores, le voy a indicar, en este caso, que sea relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Y el valor, el 10% superior, solamente es este. ¿Sí? Miren, el valor más alto. Ahora, vuelvo a seleccionar toda la fila y voy a indicar en el formato condicional el 10% de valores inferiores. ¿Sí? Este 10% de valores inferiores también le voy a indicar con relleno amarillo, con texto amarillo oscuro, que es el mínimo valor. Miren,
de extremo a extremo se encuentran con color amarillo, porque uno es el 10% superior, 10% inferior, lo demás son 10 valores superiores, 10 valores inferiores. ¿Cuántos formatos ya tenemos hasta ahí? Tenemos 4 formatos, ¿sí? Ahora, podemos incluso, por encima del promedio, le puedo indicar, por ejemplo, solo que me indique, en este caso, con borde rojo, ¿sí? Miren, con borde rojo, ¿quién te está indicando aquí? Todos los valores, en este caso, superiores. Seleccionamos toda esta columna, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en dar formato, puedes seguir por debajo del promedio, ¿sí? Por debajo del promedio, le puedes indicar personalizado, ¿sí? Aquí en este caso puedes seleccionar un borde y darle un color. Por ejemplo, en este caso puedo darle, un morado para que se visualice, ¿sí? Todo el contorno. Todo el contorno de color morado. Le das clic en aceptar, y miren, el color morado es condicional, ¿sí? Ahora, el tema de lo que es barras de datos, en este caso las barras de datos van a ir representadas, miren, de este modo. Vamos a generar una nueva columna con valores sucesivos, por ejemplo, 120, 130, selecciono ambos, me ubico en la parte inferior, ¿sí? Miren, me ubico en la parte inferior, donde indica el más. Hago clic y deslizo hacia la parte de abajo. Y finalmente voy a soltarle, ¿sí? Una vez que yo suelto el clic, automáticamente aparece en toda la numeración. Selecciono todas estas celdas o este rango de datos y le vamos a aplicar barras de datos. Cuando tú le aplicas barras de datos, ¿sí? Cualquiera sea el color que tú apliques, miren, el mínimo valor o el menor valor te va a mostrar con la barra, en este caso, a la mitad o un poco menos. Y el valor mayor, ¿sí? Miren, te muestra el 100% de tu celdita pintada, ¿sí? Eso para el tema de lo que son las barras. Ahora, tienes también escalas de colores, ¿sí? Voy a borrar reglas solamente para las celdas seleccionadas, es decir, que no tenga ningún formato condicional. ¿Listo? Quedó en blanco. Clic en formato condicional, escala de colores, puedes seleccionar cualquiera y miren, del menor valor al mayor valor varía, de azul hacia rojo, ¿sí? Todos estos valores que hacen van cambiando. Listo. Eso con respecto a condicionales. Ahora, por ejemplo, hay algo también bien bonito para trabajar, es con el tema de iconos. Por ejemplo, aquí voy a poner simplemente valores, este encabezado, y aquí voy a poner asistencia, ¿sí? Aquí en la asistencia, por ejemplo, lo que va a pasar es de que yo voy a poner 0, 1 o 2. Y yo no quiero, por ejemplo, que se muestre así, sino con símbolos. Y aquí vamos a hacer una pequeña leyenda, ¿sí? 0, 1, 0, 1 y 2. ¿Listo? Selecciono estas 3 celdas de mi leyenda, formato condicional, y aquí donde me dice conjunto de iconos, selecciono un par de iconos. Listo. Si te muestra como a mí, ¿qué quiere decir? Entre símbolo y número, vamos a cambiarlo, ¿sí? Deslizo formato condicional. Maestra, a ver, ¿puede repetir ahí, por favor? Hay algo, se me perdí ahí.
¿Puede repetir? A ver, ¿en qué parte nos hemos quedado? En el tema de los iconos. Sí, Miss, en el tema de los iconos. Ya, mire. En esta parte de los iconos puedes seleccionar, en este caso, los números, ¿sí? Los números, por ejemplo, de 0, 1, 2, o puedes irlo introduciendo 1, 2, 3, cualquiera de ellos, no hay ningún problema, ¿sí? Selecciona las 3 celdas, formato condicional, conjunto de iconos, y seleccionas el icono que tú más desees. Si quieres este de aquí o este de aquí. ¿Por qué selecciono uno de ellos? Porque aparece el símbolo del X, que puede ser falta, el signo de la interro, en este caso de la admiración, que nos podría representar el tema de lo que son las tardanzas, y el bien, que sería la puntualidad, ¿sí? Ahora, nos aparece entre símbolo e icono, ¿sí? Bueno, entre símbolo y número nos aparece. ¿Cómo yo lo cambio para que solo me muestre los iconos? Deslizo formato condicional y voy a ponerme a administrar reglas. Clic en administrar reglas y aquí, por ejemplo, selecciono esta regla y le voy a poner editar. Aquí le voy a hacer clic en mostrar icono únicamente, ¿sí? Cuando yo le voy a hacer clic en mostrar icono únicamente, le voy a dar clic en aceptar. ¿Listo? Y simplemente en aceptar. Y miren cómo se ha ido eliminando el tema de lo que son la parte de los números, ¿sí? Por ejemplo, aquí le puedo poner falta, ¿sí? Tardanza y puntualidad, ¿sí? Según a lo que yo requiera. ¿Y cuáles son cada uno sus referencias o sus valores? Sabemos que es el 0, 1 y 2. O en todo caso puedes manejarlo 1, 2 o 3, cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Y cómo aplicas a toda esta columna de asistencia? Seleccionas toda la columna, formato condicional, conjunto de iconos, seleccionas el icono el cual tú prefieras. Por ejemplo, yo lo voy a seleccionar estos de aquí. Hago clic y se ha aplicado, pero me sigue mostrando la parte de lo que son los números. Deslizo formato condicional, administrar reglas, ¿sí? Editar reglas y le voy a indicar mostrar icono únicamente, ¿sí? En esa ventana. Hago clic en el check, listo. Ahora sí, simplemente le doy clic en aceptar, listo. Y aquí también, otra vez clic en aceptar. Ahora sí, ¿qué nos muestra? Simplemente la asistencia. Ahora, si quieres centradito todavía, te vas a ir a la pestaña inicio, grupo alineación. Miren, aquí tienes centrado y centrado. Ahí está. Puedes, por ejemplo, ponerle en este caso, el 2, ¿sí? 2, 2, miren, que aparece que ha sido puntual. Por ejemplo, 1, 1, tarde. ¿Sí? Si le indico 0, 0, miren, la falta. De acuerdo a lo que tú vas a introducir dentro de esa columna. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Miss, entendió correctamente. Sí, se entendió. Perfecto, gracias. Sí, se entendió. Muy bien, ¿sí? A ver, vamos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Sí, disculpe. Bien, antes le dije que sí, un poquito que tenía conocimiento, pero ahora que ha tocado el intermedio, sinceramente le digo, no es que preocupa, ¿no? Pero la verdad que ahí me quedé porque estaba tratando de hacer el formato condicional. Incluso acá tengo un borrador de Excel
y el formato también, darle forma a la tabla y no me sale. Y bueno, sí lo entiendo, pero como que me he bloqueado, la verdad, sinceramente, ya no, me he quedado ahí, no me estoy formando. Buenas noches. Claro, Esto es lo que le mire. pasa a las compañeras. Lo que pasa es que usted es un poco muy rápido para las personas que son un poquito mayores. Pero pueden Entonces, para escuchar que se nuevamente la adecue. grabación para que puedan practicar. Creo que sería lo Sí, correcto. profesora, sí, si hay grabación, más bien le agradezco bastante. Gracias. Sí, va a haber normal, no se preocupen, como yo he indicado al inicio de la clase está siendo grabada y la vamos a compartir. Por si en algún momento en la clase podemos que nos salga el ejercicio, pero en algún momento quiero aplicarlo, nos podemos olvidar, ¿sí? Nos podemos olvidar y el video va a estar para que lo podamos volver a recordar, incluso irlo repasando despacio, poco a poco, ¿no? Ahora, el tema de los formatos condicionales, sí es un poquito para entenderlo, como les estaba explicando, el tema del mayor, menor, entre, en este caso, es igual a reglas para valores superiores. Por eso les decía, lo que más se utiliza son reglas para resaltar celdas. Todo lo que dice reglas para resaltar celdas se utilizan más. Ahora, reglas para valores superiores e inferiores no se utilizan mucho, ¿sí? Pero es bueno conocerlo. Ahora, barra de datos es para un tema de estética que también sí lo podemos utilizar, ¿sí? El tema de escalas de colores es similar al tema de barras de datos, ¿sí? Para ver nosotros en qué porcentaje se encuentra nuestro dato, nada más. Ahora, en el conjunto de iconos, sí es bastante utilizado el tema de los indicadores, en especial lo que estamos aplicando para el tema de lo que son registros, ¿sí? Quizá trabajamos con un registro de asistencia y miren qué fácil y se ve un poquito mejor dentro de nuestro Excel que esté representado por iconos para aquellas personas que quizá realizan o asisten o dan una falta, ¿sí? Ahí está representándolos por números, ¿no? O por letras en ocasiones que se logra representar el tema de la asistencia, ¿sí? Son los que más se utilizan. Bueno, en sí es lo que yo he visto a lo largo de mi experiencia que más se ha llegado a utilizar dentro de los datos. Pero les estoy dando a conocer todos porque es bueno conocer. En algún momento quizá alguno de ellos queremos emplearlos y no va a haber ningún problema. ¿Sí? Maestra. A ver, adelante. Aló, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien? Le escucho un poquito bajito, por eso es que no le escuché el anterior. Ya, a ver, le comento ahí. Mire, lo que he estado viendo yo. Hola, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Ya, mire, le Sí. comento y para todos les comento que, por ejemplo, ahí en la asistencia en toda la columna, ya configuro todo y cuando le pongo 1, 2, así, normal, 3, pero si pongo el 4, se cambian los valores, por ejemplo, el 4 sería con el check verde, el 3 sería con el check, el signo de admiración y varía. ¿Se tendría que hacer algún reajuste? A ver, en este caso, como tenemos 3 iconos, por lo general se utilizan 3 números consecutivos. Ahora, aquí, por ejemplo, estoy utilizando 0, 1 y 2. Les indicaba que también lo pueden estar utilizando, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Según lo que ustedes requieran. Ahora, en este caso, para los iconos siempre se utilizan 3 valores consecutivos para los 3 iconos y nuestro Excel lo detecta de ese modo.
Si es 1, te va a poner falta. Si es 2, te va a poner en este caso tardanza. Si es 3, puntualidad. Y si lo vas a cambiar, por ejemplo, al 4, ya varía, ¿sí? Ya varía porque nuestro Excel trata de ubicar en este caso estos valores, ¿sí? Miren, el 6 y trata de siempre poner en este caso y tener en cuenta estos 3 valores consecutivos y te va a estar cambiando si vas a estar introduciendo más valores. Por eso, lo recomendado es que se utilice el 1 o 3 valores consecutivos, no necesariamente 0, 1, 2, sino que también lo puedes utilizar el 1, 2, 3. Solamente 3 valores, en este caso 3 números, los cuales se van a estar representados por cada uno de los iconos, ¿sí? Traten de ubicarlo de este modo. 3 números consecutivos que lo utilice. Bueno, gracias. Muy bien, ¿sí? Excelente. Ahora, vamos a pasar a la siguiente hoja que nos indica funciones. Sí, vamos a trabajar el tema de las funciones. Quizá algunas personas, ya nosotros tenemos el tema del conocimiento, vamos a ver, en este caso, por las funciones, ¿sí? Ahora, de ahora en adelante vamos a trabajar más nuestro Excel por funciones, porque sabemos que nuestro Excel tiene alrededor de 3,000 funciones, de 3,000 a más funciones según la versión de tu Excel, ¿sí? Cada versión se va incrementando más funciones, se va incrementando en este caso más detalles, más funcionalidades para que nuestro Excel sea mucho más potente, ¿sí? Ahora, miren, el promedio quizá algunos acostumbren todavía a realizarlo, por ejemplo, del siguiente modo. Igual, abren paréntesis. Ahora, recuerden, toda fórmula que nosotros queremos introducir en nuestro Excel inicia con un igual, ¿sí? Inicia con un igual. Igual, por ejemplo, nota 1 más nota 2 más nota 3, cerramos paréntesis entre, por ejemplo, la cantidad de notas, entre 3. ¿Sí? Ahora, aquí me aparece que es 11,6. 11,6. Ahora, si tu Excel te aparece 11.5, no hay ningún problema, lo puedes estar utilizando con lo que es el punto. Te ubicas en la parte inferior de tu celda, haces un clic y deslizas hacia la parte de abajo, ¿sí? Ahí lo tienes. Ahora, como vemos, algunos están utilizando varios decimales y otros no tienen decimales. Nos vamos a ubicar aquí con un clic en aumentar o disminuir decimales. Vamos a irnos a disminuir decimales, ¿sí? Hacemos clic. A ver, adelante. Disculpe, al poner la fórmula me sale un signo de Michi o error me sale. A ver, Error me te sale. puede estar saliendo error porque te puede estar faltando cerrar en este caso, un paréntesis. Mire, la función que yo estoy, en este caso, introduciendo es el siguiente, ¿sí? Lo voy a copiar aquí en la parte superior. Ahí está. Recuerden introducir en este caso el tema del igual antes de introducir la fórmula, ¿sí? Miren, ahí está la fórmula. Igual tienen que poner, recuerden, antes, ¿sí? Ahora, el tema de los decimales, tu Excel puede trabajar con punto o también con coma según a lo que tú, según el estilo de tu Excel. Si no hay ningún problema, se va a ir trabajando según a lo que tú requieras, pero hay que ir conociendo ya cómo trabaja nuestro Excel. ¿Listo? Ahora aquí, por ejemplo, en promedio, esta es una forma clásica, ¿sí? Es una forma convencional que quizá algunos estemos acostumbrados a utilizarlo. Pero aquí en promedio,
vamos a utilizar algo que es bastante importante, ¿sí? La función, ya no lo convencional, algo que nosotros estemos acostumbrados, sino que vamos a utilizar netamente una función de nuestro Excel que nos va a ayudar a realizar o sacar los promedios de manera mucho más rápida y mucho más práctica, ¿sí? Igual, promedio en este caso. Voy a utilizar la función promedio, selecciono las 3 notas, de 8, 2 puntos F8, cierro paréntesis, ¿sí? Y le doy un Enter. ¿Qué ha pasado? Que en este caso se está introduciendo una función. Voy a también copiar esa fórmula, ¿sí? En la parte superior, ahí está. Para que ellos recuerden poner antes el igual, ¿sí? Me ubico en la parte inferior de mi celda y deslizo, ¿sí? Deslizo hacia la parte de abajo y voy a obtener el mismo resultado. Miren, tenemos en este caso valores con varios decimales y otros sin decimales. Vamos a disminuir los decimales, ¿sí? Disminuimos, vamos a trabajar solo con 2 decimales. Ahí está, tenemos el mismo resultado, ya sea por una forma convencional o por lo que es la función netamente de nuestro Excel. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, el promedio. Vamos a hallar en este caso el mínimo valor del promedio y el máximo valor del promedio. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar una función que va a ser igual min, ¿sí? Abro paréntesis, me indica número 1, punto y coma, número 2. O puede decirte número 1, coma, número 2. Seleccionas toda la columna de promedio, que es H8, 2 puntos, H26. Mínimo, cierras paréntesis y un Enter. Listo. ¿Cuál es la nota mínima? 10. Ahora el máximo. Igual, max, sí, miren, max, abro paréntesis y selecciono toda la columna del promedio, ¿sí? Bueno, en este caso se ha seleccionado, voy a seleccionarlo otra vez, ahí está, listo, cierro paréntesis, un Enter, ¿sí? ¿Cuál es la nota máxima? En este caso, 15.67. Esa es nuestra nota máxima. Ahora, el total de alumnos, por ejemplo, cuando yo quiero realizar el conteo, tengo que indicar del siguiente modo. Igual, contar, ¿sí? Contar punto sí. ¿A quién voy a realizar el conteo? Me indica el rango. ¿El rango quién va a ser? Toda mi columna de sexo, ¿sí? Toda la columna. Punto y coma o coma, según te indiquen aquí en la parte inferior, miren, aquícito, te indica rango, punto y coma, criterio mínimo. En el caso mío, si en el caso tuyo dice rango, coma, criterio, también le vas a poner coma, ¿sí? Según a lo que te indique. Ahora, entre comillas, le voy a poner, por ejemplo, masculino, que está representado los varones, ¿sí? M, cierro paréntesis y le doy un Enter, ¿sí? Y miren, me indica cuántas personas masculinas existen, 9 personas. Ahora lo siguiente. Miss, ¿puede repetirlo, por favor? Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el conteo, ¿no? Vamos a hacer el igual, contar, ¿sí? Miren, el contar punto sí. Ahí está. Se abre paréntesis. Rango. Selecciono toda la columna de listo. 2 puntos C26. Ahora le voy a poner punto y coma porque mi Excel trabaja con punto y coma. Si trabaja con coma el tuyo, ponle coma, ¿sí? Ahora el criterio, entre comillas, le voy a poner masculino, ¿sí? Entre comillas. Y cierro
el paréntesis finalmente, le doy un enter. Ahí está, un enter. Mujeres me indica. Voy a hacer del siguiente modo. Igual, contar, punto, ¿sí? Rango, el mismo, ¿sí? En este caso, el rango de la columna de sexo. Punto y coma, entre comillas, va a ir femenino, ¿sí? Porque ahora quiero contar el tema de las mujeres. Le hago un enter y que me indica 10. 10 más 9, 19. Y ahora aquí le voy a hacer una suma, pero con la función suma, ¿sí? Igual, suma, miren, ¿a quiénes voy a sumar? A los dos valores. L15, 2 puntos, L16. Cierro paréntesis, un enter. Ahí está, listo. ¿Cuánto tenemos en total? 19. Si vemos nuestra tablita, también tenemos 19 registros, ¿sí? Ahora me indica aquí que debo de introducir todas aquellas personas quienes han aprobado. Quiero hacer un conteo, me indica, ¿sí? ¿Cómo hago el conteo? Igual, contar puntos, sí. El rango, en este caso es el promedio, ¿sí? Punto y coma, el criterio, entre comillas, indico mayores iguales a 10,5, ¿sí? Son valores aprobados. Ahora, recuerda que en este caso, si tu Excel trabaja los decimales con punto, ponle punto, ¿sí? Si no, te va a aparecer error. Cierras comillas, cierras paréntesis, le das un enter. ¿Cuántas personas aprobadas? 18. Sí, miren, 18. Ahora el siguiente. Igual, contar puntos y rango es el promedio, ¿sí? Punto y coma. Ahora, ¿quién sigue? En este caso, abro comillas, voy a indicar menores iguales a 10,4. Cierro paréntesis. Bueno, cierro comillas y cierro paréntesis. Un enter. ¿Cuántas personas desaprobadas? 1, ¿sí? Ahora voy a poner el tema de las fórmulas al costadito para que ustedes lo vean. Voy a ocultar, en este caso, esta columna, ¿sí? Miren el mínimo. También he utilizado lo que es el max, ¿sí? Ahora, para lo que son varones, ¿qué función estoy utilizando? He utilizado lo que es el contar puntos sí. Para mujeres, también el contar puntos sí, porque solo me pide un conteo a través de un dato. Para el sumar, también he aplicado la función suma, ¿sí? En este caso nos vamos a acostumbrar con el Excel intermedio a utilizar las funciones, ¿sí? Toda función que nosotros vamos a estar utilizando, vamos a acostumbrarnos. Porque si bien es cierto, es un poquito que quizá complicado verlo el tema de las funciones. Listo, ahí lo tenemos, ¿sí? Cada uno de los valores que he ido insertando. Ahí está. Cada uno con su fórmula. ¿Sí? ¿Se logró realizar? Sí. Se pudo, gracias. Disculpe. A ver, adelante. Ese Excel que lo está resolviendo ahorita, ¿lo va a pasar? A ver, por lo general, no paso el tema de lo que son la resolución, pero si ustedes lo desean, normal les puede estar pasando. Depende a lo que ustedes deseen.
Me hizo una consulta. Cuando aplico la función contar puntos sí, siempre sí o sí el criterio va a ir entre comillas. Sí, el criterio va a ir entre comillas, ya sea tu criterio en forma de texto o en forma de una condicional. En este caso, ya sea en este caso, condicionales sean mayores, menores, iguales, ¿sí? Con cualquiera de ellos. Incluso puedes poner el tema de diferente, ¿sí? Diferente a un valor. Siempre va a ir en comillas. Gracias, Miss. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Miss, disculpe, buenas noches. A ver, adelante. Lo que sucede es que estoy realizando la fórmula, pero me sale 0. A ver, ¿para qué ejercicio te sale? ¿Para el tema de aprobados? No, eso sí me logró salir automático. En caso de alumnos y el resumen de aprobados, sí. Esos dos me salen 0 y eso que estoy colocando de acuerdo a lo que me indica, pero coloco lo que es coma y me sale 0, pero cuando coloco punto y coma me sale que está en error la fórmula. A ver, en este caso nosotros tenemos que ver en este caso el tema de nuestro Excel, ¿sí? Uno, miren acá el tema de mi Excel, el tema de los decimales, justo les estaba mencionando de que puede que tu Excel te indique... Dios. No es que Dios, Cristian. Es una capacitación. igual no creo, usted es tan sordo que no vas a escuchar. No creo. A ver, ¿tenemos alguna intervención? Por favor, apague Cierre su micro, Cristian. Su micro, apague sus ojos. Bien, miren, lo que vamos a ver es vamos a conocer un poquito nuestro Excel, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de los promedios hemos visto el tema de decimales. Aquí te puede indicar 1, 11.67 con punto o también con coma, ¿sí? Ahora, este punto puede en este caso salirte como error cuando tú introduces en la condicional como 10, por ejemplo, en vez de coma, yo le puedo poner punto y te va a aparecer como error, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí, 1 es este de aquí, punto, por ejemplo, yo le doy un enter, a ver, ahí está, 10, coma, en vez de coma, yo le estoy poniendo punto. Cuando sé que mi Excel trabaja con coma. Le doy un enter, me aparece 0, ¿sí? Ese puede ser uno de tus errores. Ahora, el otro puede ser en este caso que estés introduciendo bien la parte de los decimales en aquí. En vez de ponerle, por ejemplo, aquí te indica contar puntos y en la parte superior como un mensajito, te indica rango, punto y coma, criterio. Puede indicarte rango, coma, criterio, ¿sí? Tenemos que conocer nuestro Excel un poquito. En vez de ponerle punto y coma, por ejemplo, le puedo poner coma, que también hay algunos Excel que trabajan, ¿sí? Ahora, le das un enter y en este caso sí te va a aparecer un error, ¿sí? Un error. Cuando tu Excel trabaja con punto y coma. Recuerden esa partecita, ¿sí? Si es por el 0 más, puede ser que tu Excel esté trabajando en vez de con el coma, puede estar trabajando con el punto, ¿sí? Con el punto, para que te pueda aparecer el tema de lo que es el de los aprobados. Si es que te sale un error, es por el punto y coma, puede ser que trabaje el tuyo con el coma, ¿sí? Hay que ir cambiando, ir viendo esa partecita, ¿sí? Sí, disculpe, lo he intentado, pero igual me sigue saliendo 0 y error.
A ver, podemos presentar tu pantalla en todo caso. Como ya hemos culminado la clase, voy a poner la grabación y te voy ayudando, ¿sí? Estoy desde